Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, sábado 18 de abril 2026, vamos a continuar con nuestro objetivo de gobernar documentos escaneados de papel que se tienen en diferentes contextos, empresas que por muchos años han generado mucha información y que en tiempos anteriores se imprimía y se guardaba, y ahora se quiere recuperar todo ese archivo documental que afortunadamente hoy se tienen técnicas de procesamiento de archivos eh, escaneados en formato PDF, y eso se hace con equipos profesionales como los que hoy tiene la empresa Bucerdi, que tiene máquinas que permiten el escaneo de documentos papel, que sean de texto, mapas, imágenes, fotografías, lo que se requiera, y se hacen con velocidades de 100, 120 páginas por minuto, y se genera un corpus de JPGs, un JPG por cada imagen de página. Después, con una técnica que nosotros hemos empezado a instrumentar, recuperamos el corpus, generamos la estructura PDF de cada expediente que se escaneó, y teniendo el PDF escaneado de cada uno de los documentos, el siguiente paso es sacar los textos de cada página, y teniendo el texto de cada página, sacar los vectores, y teniendo los vectores, después integrar todos los vectores de todas las páginas del documento en una matriz en formato NPZ, y después también guardar los JSON, que son los textos de las páginas en formato Markdown, y con eso generar una base de datos vectorial SQLite, para ya tener después en otro contexto, en otra aplicación, una versión de un sistema básico de búsqueda semántica sobre el corpus de los documentos. En este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo de un archivero, por decirle un número, el archivero 200. Ese archivero tiene muchas cajas. Vamos a usar un ejemplo de una caja, la caja 8, y en esa caja 8 hay 16 documentos. Y esos 16 documentos ya los tenemos en formato PDF escaneado, y le llamamos crudo porque son tal cual como lo encontramos, ¿sí? En las páginas. Es un PDF por cada página, y pegamos todos los PDF del expediente, y así vamos a tener 16 PDFs en formato escaneado, y eso va a ser la entrada del programa que le llamamos T3, que a continuación les voy a mostrar. A continuación le muestro 16 expedientes con nombres importantes, que eso tiene una lógica de negocio, pero no importa los nombres ahorita, sino importa el número de páginas. Por ejemplo, el que más tiene 694 páginas, y el que menos tiene 92. Y después en este código le decimos uno por uno los expedientes. Como en la primera versión, en el T1, analizamos cada una de las páginas y generamos una base de datos SQLite que nos analiza cada uno de los expedientes. En este ejemplo teníamos 1750 y tantos expedientes, y generamos la base de datos que tiene los datos de ese expediente desde el punto de vista de sus metadatos, cuántas páginas tiene rotadas, etcétera, como aquí lo muestro. Y aquí, al analizar, me dice que pues estamos analizando el expediente XYZ 2017, que está en el archivero 200, en la caja 8, y es el segundo expediente que se escaneó, y que tiene 92 páginas, de las cuales 47 tienen texto, 45 no tienen texto válido para la inteligencia artificial de textos. Son textos
o son imágenes que no aportan texto. Y entonces eso lo analizamos y ya después de analizar los metadatos del expediente, que eso lo sacamos en la tarea número uno, vamos después a analizar cada una de las páginas y generamos una estructura que sacamos el JSON de cada página y generamos para cada texto en formato JSON un vector y generamos al final un JSON con todos los textos de las páginas y una matriz con todos los vectores, y esto es lo que genera este tarea 3 de 3 que se debe hacer para cada uno de los expedientes, ¿sí? Porque estos códigos tienen un nivel de servicio de como de 3 a 5 segundos por página. Si tenemos 92 páginas, pues pongamos, puede tardar, como que lo voy a mostrar, 3 por 92 o 3 por 100, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a mostrar, y eso es lo que hace este código, y así entonces tenemos que el código T3 va a sacar un JSON, una matriz, y esto es lo que hace este código, y lo debemos ejecutar para cada uno de los expedientes que tengamos en formato PDF escaneado. Como comenté, este documento, que es un documento de los 16 que tiene este archivero caja, tiene, como comentaba, 92 páginas y tardó 192 segundos. O sea, pongámosle que tiene un nivel de servicio de 2 o 3 segundos por página, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí, y esto nos va a generar entonces un JSON con los datos, y esto lo vamos a hacer para cada uno de los 16 documentos, y ahorita les mostraré los 16 JSON, las 16 matrices, pero también sacamos el Markdown completo del expediente en un solo archivo Markdown, como lo voy a mostrar a continuación. Así, una vez de ejecutado 16 veces el código T3, o sea, ejecutado una vez en cada uno de los 16 expedientes, estos códigos generan un archivo Markdown por cada uno de los expedientes. Como tenemos 16, vamos a tener 16 JSON, después 16 Markdown completos de todo el texto en el expediente, y 16 matrices NPZ que contienen los vectores de las páginas que se generaron usando la biblioteca de embeddings chino BGM3. Entonces vamos a tener 16 JSON, 16 matrices NPZ, y precisamente lo que hace el cuarto tarea, cuarto código, que ahorita les mostraré, integra todos estos 16 JSON en un solo JSON, estas 16 matrices en una sola matriz, y con este JSON y con esta matriz que tiene un elemento por cada página en el que se sacó el texto y se asoció un vector, ese conjunto de datos, integramos todos esos en una base de datos vectorial SQL3. Y entonces aquí ya empieza verdaderamente la preparación en vectores asociados a cada página del documento, como voy a mostrarles ahora en el siguiente código T4. El código T4 tiene la misma estructura que todos los códigos que estamos haciendo en este ciclo de tareas, un pipeline de procesos, que cada proceso es muy sencillo, tiene una entrada muy delimitada y una salida también muy delimitada. Y esa es la idea de este código que tenemos, que es un conjunto de pequeños códigos, cada uno con una entrada muy sencilla, genera un conjunto de archivos, y la salida también se muestra
con una estructura sencilla para que el siguiente proceso que recibe la entrada como entrada la salida del código anterior sea sencillo de embonar. Y esto es lo que es un proceso productivo empresarial. Entonces lo que estamos haciendo es esto. Y ahora entonces la entrada de este código, que es el T4, que se llama T4 integra JSON por archivero, en la versión Mac del día de hoy, 2026-04-18, le decimos dónde están el conjunto de todos los archivos JSON, dónde está el conjunto de todas las matrices MPZ y dónde está el conjunto de todos los Markdown. Se llama, y están en un directorio. Entonces le decimos cómo se llama el directorio y después lo que vamos a ir leyendo, como aquí está especificado claramente. ¿Mm? Vamos a leer cada uno de los JSON que tenemos. Como dijimos, en este caso tenemos 16 JSON. Entonces leemos el primer JSON, que aquí está ubicado claramente, como está señalado aquí, en mi disco duro de estado sólido, Kingston, salidas WebTera, ahí resultados T3, es donde generamos el resultado T3 en un directorio que llamamos JSON todos, y ahí metemos todos los JSON. Entonces me está diciendo que el primer JSON tiene 331 elementos, aunque nosotros sabíamos que el PDF del primer documento, que es el 208.1, tenía 964 páginas, sí, pero las 964 páginas son del escaneo origen y no todos tienen texto válido para la inteligencia artificial. En general tienen el 60% de los 694 y resultó que teníamos 349 que sí tenían texto, pero de esos 349 que sí tenían texto, al hacer el análisis detallado, vemos que algunos textos no tienen suficientes caracteres o son instrucciones de Markdown y esos no generan vectores. Entonces, de los 349 que sí se habían marcado con texto, solo 331 se vectorizaron. Y el número que está indicado son los que sí se generaron vectores. Y así para cada una de las diferentes estructuras, o sea, de los diferentes expedientes. Acuérdense que tenemos 16 expedientes, vamos a tener 16 JSON, y aquí me está marcando cuántos vectores tiene, 43, 80, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está hasta el 16 y me dice la cuenta que tengo 2222 vectores, o sea, 2222 textos Markdown a los cuales se les pudo generar un vector. Ahora, entonces, eso, el número debe coincidir con el número de vectores de la estructura matricial, porque estamos analizando la estructura de los textos Markdown en el JSON. Ahora leemos las matrices, que las correspondientes 16 matrices, y vamos haciendo el mismo análisis y nos va a indicar que tenemos también 2222 vectores. Entonces coincide perfectamente el número de elementos JSON, de registros en el JSON, que un registro es una página a la cual se le pudo sacar el vector, con el número de vectores que están en la estructura. Pero eso aquí ya lo leemos y aquí ya tenemos la matriz, ¿no? Entonces ya tenemos la matriz generada y que aquí está indicada que como la matriz la generamos, matriz integrada archivero NPZ, tiene un tamaño de 9.5 megas, y después leemos la matriz generada que está, y después ahora vamos a leer el JSON generado, también tiene 2200, que el JSON generado le denominamos JSON integrado archivero. Entonces tenemos ahora dos estructuras, el JSON integrado archivero y la matriz correspondiente, que se llama matriz integrado archivero. Entonces,
Ya tenemos los elementos y ahora sabemos que tiene el mismo número de elementos, pero eso no quiere decir que las llaves que tiene cada uno de los elementos de los textos y la llave que tiene el vector deben coincidir. Acuérdense que nosotros siempre estamos haciendo una metodología key value donde la llave es importante. Siempre generamos estructuras key value. El JSON es un key value y la matriz es un key value y los valores de las llaves de los dos de los dos estructuras deben estar perfectamente correlacionadas. Entonces aquí lo analizamos, checamos que las llaves sí se tengan, entonces leemos lo que es lo más importante de la matriz. Entonces agarramos las llaves de las matrices y checamos si esa llave existe en el JSON y resulta que sí, todo está perfecto, está todo bien, no hubo problemas. Entonces ya teniendo el JSON y la matriz integrada, generamos la base de datos SQLite. Y aquí viene una gran decisión y ese es el secreto de la importancia de lo que hacemos. La importancia es generar perfectamente una llave transversal entre todos los insumos que generamos, todas las estructuras que generamos, siempre son key value, pero las llaves tienen que ser llaves que se puedan correlacionar entre todas las etapas del proceso. Entonces aquí este es el secreto. Aquí vamos a generar la tabla. Aquí está, es una tabla SQL Lite versión vectorial. Metemos los elementos. Y los elementos llave negocio, archivero, caja, tesoro, segmento, texto, son textos. Y la última componente que le pusimos vector es el vector. El vector guardado es la base de datos vectorial. Y aquí el secreto, como estaba diciendo, es la llave negocio. Esta llave negocio es es una tecnología que hemos instrumentado durante muchos años y por eso sabemos escoger perfectamente. Es el secreto de todo lo que hacemos. Cómo seleccionamos las llaves en el contexto de lo que estamos trabajando. Entonces aquí la seleccionamos, obviamente esta llave viene generada por el proceso T3 que tuve que reestructurarlo para poder generar una llave que sea una llave sencilla de manejo para la búsqueda semántica, pero que la búsqueda semántica que me indica en qué página pueda estar referenciada a la primera estructura del proceso T1, donde analizamos todas las páginas del corpus. Bueno, aquí está la llave, aquí está, es una llave gigantesca, que esta es la llave que yo estoy poniendo aquí. Es una llave que inclusive uso un separador que yo le llamo carita feliz. Y esta es una técnica que traigo desde tiempos inmemoriales con Spark y Hadoop y muchas cosas que he hecho durante muchos años. Hice un sistema maravilloso en una institución de salud que tiene cuatro letras de color verde, que no quiero decir el nombre para no herir susceptibilidades de todos los directivos de esa empresa. Pero bueno, aquí está, entonces aquí están las llaves, aquí está todo perfecto. Ya ahí estoy insertando los 2222 registros en la base de datos vectorial y siempre hago una bitácora. Es importantísimo hacer una bitácora cada vez que estoy insertando uno y me está diciendo qué inserté, cuánto tamaño, etcétera. Me está diciendo el tamaño del texto que se insertó en la base. Y aquí están los 2222 registros insertados uno por uno, qué tamaño tiene, cuántos he hecho, aquí está. Y ya que termino, aquí están los 2200 y ya después ya tengo la base, ya cierro, ya tengo la base de datos vectorial generada en este momento que le pusimos B de vectores y le puse un número que se va variando, pero esto es nada más para poder ejecutarlo muchas veces y no estar borrando la base. Es una base que pesa 20 megas. Recuerden que solamente tengo 16 documentos, no es muy grande. Y ya después voy a mostrar la base, aquí está. Ahora ya supuestamente la guardé en un directorio y ahora la voy a leer como si o en otro momento la quisiera ver. Aquí la veo y saco los valores que tengo y aquí están los datos
no todos los de la base, sino nada más saqué la llave de negocio, el archivero de la caja, el tesoro, que es el expediente, y qué segmento. Aquí está. Entonces, como decía, el secreto de todo eso es esta llave. Porque esta llave, y estoy tratando de compartir todo el conocimiento, hasta los primeros valores donde dice, este, encuentro la carita feliz, esta llave es la llave de la primera base que tiene más de medio millón de registros y esta es su llave de acceso. Y esto es elementos que me dicen precisamente en qué archivero caja, cuál es la página dentro del documento. Y aquí me está diciendo que la primera página que tiene texto es la 3 porque la uno y la 2 eran los separadores. Y aquí me está diciendo las páginas que tienen. Y así todo. Entonces después ya vamos a hacer un query sencillo ahorita, buscando dentro de mi estructura de los 2222 registros de los 16 expedientes, que me dé los elementos de este expediente. Es un humilde query como cualquier query de cualquier base relacional, pero esta es una base de datos vectorial. Y aquí me dice que encontró 70 de este expediente y podemos ver los valores y ver los textos y, y esto va a ser el conjunto de estructuras que con esta base de datos vectorial que estamos generando y con unos enunciados query que vamos a hacer en la tarea 5 vamos a construir el servicio de búsqueda semántica sobre este corpus solo de 16. Pero si tuviéramos en nuestra base de datos vectorial los 1700 o 1500 documentos o los documentos que se requiera con más de medio millón de páginas o más, como las estructuras que nosotros estamos usando son key value, no hay problema en el volumen, la búsqueda es inmediata y nada más para mostrarlo, todo lo que hemos hecho en este cuaderno, no lo van a creer, tarda 2 segundos. 2 segundos en generar este cuaderno. Y aquí yo estoy tomando la fecha en la cual lo hice, el segundos y después la fecha en la cual termina. Son 2 segundos después del día de hoy, 18 de abril 2026 a las 14:40. Y esto es lo que estoy haciendo y espero que esto sea de utilidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.